Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para comenzar a alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Cordial saludo para toda la comunidad. Damos gracias a Dios nuevamente por este tiempo que nos concede para seguir disfrutando acerca de la comprensión de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión los invitamos para que recordemos uno de los momentos históricos que fueron muy significativos para la salvación de los seres humanos. Y todos sus datos se inician desde el tiempo en que las profecías empezaron a dar, a gestar, Dios ministrando a la humanidad a través de profetas que anunciaban la venida del Mesías. Pero también las profecías anunciaban sobre algunos momentos de tensión que iba a existir en el proceso y en el desarrollo del ministerio de Jesús de Nazaret. Por eso la relevancia, la importancia de entender esos momentos y de dejar que Dios ministre aún en nuestras vidas a través de esas experiencias tan críticas que pasaron quizás algunos sujetos y lo que les llevó a rebelarse contra Dios, estando con Dios, les llevó a rebelarse contra Dios. En esta ocasión queremos acercarnos a un tema sobre la profanación al ósculo santo. Y vamos a mencionar sobre la profanación. Cuando hablamos de profanar, estamos hablando del hecho de ir en contra de algo que consideramos sagrado, que consideramos que debe ser cuidado, protegido, porque tiene una esencia o naturaleza espiritual, y por eso todo aquello que tiene una fuerza, una esencia, una naturaleza espiritual debe ser conservado en su gran sentido, en toda la potencia necesaria, porque precisamente partiendo de lo sagrado, es que nosotros podemos estar en una comunión más plena con el Señor. Pero cuando venimos a profanar lo sagrado, cuando alteramos lo sagrado, que es precisamente profanar, entonces tenemos serios problemas, no solamente en la vida personal, espiritual, sino también en la vida biológica, en la vida social y en todas las esferas de la vida. Por eso leemos uno de los datos históricos que nos muestra la antesala a lo que es la muerte de Jesucristo, datos históricos que son evidenciados. Nadie, absolutamente nadie puede negar el hecho de la vida de Jesús de Nazaret, las experiencias de Jesús de Nazaret, la muerte de Jesús de Nazaret, la resurrección de Jesús de Nazaret. O sea, todos estos elementos tienen gran cantidad de evidencias que pueden ser innegables. El hecho de que alguien no quiera aceptarlas, pues no podemos decir que eso define que no hayan existido los hechos. Por ejemplo, existe el sol, pero si alguien quiere negar que existe el sol, pues no vamos a poner nosotros en tensión con esa persona, porque sabemos que por cualquier tipo de razones esa persona va a negar la existencia del sol. El mar existe, o sea, nadie puede negar la existencia del mar. Así es que cuando hablamos acerca de esos asuntos espirituales, que algunos dicen, pero ¿cómo podemos comprobarlo? Precisamente, como estamos mencionando, el hecho es que las evidencias nos dan elementos para poder entender la veracidad de lo que pasó, y por eso el sujeto no puede negar el hecho, no puede negar el evento. O sea, si él quiere negarlo o rechazarlo, pues está en el sujeto, pero no porque no exista en sí. Es como Dios, para muchos, Dios dicen que no existe. Claro que algunas personas son escépticas en ese proceso, pero cuando la gente se acerca a comprender todo lo que es el aspecto bíblico, el pensamiento del pueblo de Israel no puede negar que el Dios Todopoderoso existió, existe y existirá para el pueblo de Israel. O sea, que Dios existe es una realidad para el pueblo de Israel. Que alguien lo quiera aceptar o no aceptar es otra cuestión diferente. Por eso, aquí vemos un caso de un personaje llamado Judas que hace una profanación. Ya mencionamos que hay profanación en algo que es sagrado. Y vamos a mencionar el hecho aquí del ósculo santo, porque cuando hablamos del ósculo santo se refería a una expresión de amistad, de fraternidad dentro de la comunidad del pueblo de Israel. En algunas comunidades
Se utiliza aún en la actualidad, en esos tiempos, el ósculo, que es un beso cerca a la mejilla, donde las personas expresan un acercamiento, una amistad, compañerismo y una fraternidad. Y aquí lo estamos llamando santo porque estamos hablando de algo que no es solamente una expresión de compañerismo, de fraternidad, sino que va mucho más allá. Y es un asunto espiritual. O sea, aquí el asunto de la iglesia cristiana que tenía esta práctica del ósculo santo, y por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones dice que no se dejen de saludar con el ósculo santo, que es fundamental, es una manifestación y una expresión, ¿verdad?, de unidad dentro de esa comunidad. En la actualidad, o sea, pensamos que no es una práctica en muchas culturas, es más bien darse en las manos o darse un abrazo, o es una expresión. Hay un acercamiento de expresión, reconociendo que la otra persona tiene un valor y un significado. Entonces hay diferentes formas de expresar algo santo, donde lo que queremos es decirle a otra persona que está dentro de nuestros vínculos espirituales. Nos dice así las Sagradas Escrituras. Uno de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Entonces tenemos a alguien aquí que lo describen como uno de los discípulos. Por eso siempre resaltamos la importancia, el hecho de que Dios nos llama a ser y a ser discípulos. Pero tenemos que entender que el discípulo, o sea, discípulo en todo el sentido de la palabra, aquella persona que está dispuesto a negarse a sí mismo para seguir a Cristo, para amar a Cristo Jesús sobre todas las cosas. Entonces, pero el discípulo, por ser discípulo, alguien no llega a la salvación, a la vida eterna. Somos salvos por Cristo Jesús. Y por eso decimos que en este proceso de crecimiento espiritual, o sea, somos discípulos porque nos formamos, nos preparamos y queremos servirle al Señor con la totalidad de nuestra vida, no parcialmente, sino la totalidad de nuestras vidas. Pero va mucho más allá, vamos más allá, y es ser adoradores, que es un tema que hemos hablado desde ya constantemente en la iglesia, en la congregación, en diferentes predicaciones, enseñanzas, en el discipulado. Y toda aquella persona que quiere formarse en su vida espiritual entiende bien la relevancia que Dios demanda de su vida, de ser un adorador. Un adorador en espíritu y en verdad siempre será un discípulo. No siempre un discípulo será un adorador. Porque aquí tenemos el caso de un discípulo que es un traidor y profana algo sagrado, porque llevamos mucho más allá y no solamente es de lo que llamamos un ósculo santo, algo que tiene relación con la vida espiritual, sino al sujeto a quien está engañando, que es a Cristo Jesús. Y entonces dice que Judas les dice: ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. ¿Cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús de Nazaret. O sea, miremos que el ósculo santo es un efecto de toda una antesala de profanación a lo espiritual. O sea, en ese momento ya hay profanación de lo espiritual. Entonces, aquí ya se está limitando, se está coartando, se está destruyendo la amistad y esa relación espiritual que Dios quiere tener en este caso, con un discípulo llamado Judas. Pero Judas ahora se va a resistir y entonces viene a profanar lo que es lo santo, lo sagrado. Y nos dice que este discípulo entonces busca, o sea, por aquellas personas que están contaminadas internamente, o sea, no solamente se destruyen a sí mismos espiritualmente, sino que buscan destruir a otros y se convierten en unos lazos para que otros puedan hacer daño a otros y puedan hacer daño a lo que es el reino de Dios. O sea, en vez de ser palabra de aliento, traer palabra de aliento, de fortaleza, buen testimonio, lo que hacen es simplemente hacer todo lo contrario para profanar aquello que ha sido santo y que Dios ha colocado en sus vidas. Ellos le pagaron 30 monedas de plata y después entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarle a Jesús. O sea, son ese tipo de personas que dicen ser discípulos, que han sido llamados, han sido escogidos aún por Dios. Dios los ha escogido, vienen a su presencia y entonces en vez de estar siempre firmes, prestos para servir sobre todas las cosas, lo que hacen es buscar el momento para sacar algún tipo de provecho, porque hay diferentes tipos de provechos que el sujeto saca o toma. Entonces, ¿cómo me vengo de esa persona que no está cumpliendo mis expectativas? Pensamos en nuestra expectativa y no en la expectativa que Dios desea en nosotros. Y por eso esa persona que está lleno de rencores internamente, que es profana primeramente su vida espiritual, ahora entonces empieza a profanar lo que es concerniente al reino de Dios.
Sigue el versículo 17, miren lo que pasa acá. Dice: el primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ese es un asunto tan interesante dentro de lo que es el vínculo cristiano. ¿Sabe usted que muchas veces antes de que usted ya vaya a una acción, ya la persona incluso que le está discipulando, le está formando, le está ministrando, le está pastoreando, ya sabe cuáles son sus luchas? Y que si usted no toma una decisión para poder acercarse y decirle al Señor que sea ministrando en su vida, uno ya sabe cuál va a ser el resultado de esa persona. Dentro de las estadísticas se dicen que muchas de las personas que están dentro de las iglesias cristianas y aún tratan de ejercer algún tipo de liderazgo tienen un promedio de entre 10 y 15 años en las comunidades cristianas. O sea, ese es un promedio. No estamos diciendo que todas las personas, porque hay personas que no profanan los ósculos santos. Estamos refiriéndonos aquí profanación a lo santo, a lo que proviene de Dios, a lo que nos une en Cristo Jesús. Hay personas que son firmes, que avanzan en su vida espiritual, aman a Dios sobre todas las cosas. Pero entonces hay personas que por su condición pecaminosa, por vivir todavía en la carne dentro de un discipulado, siendo discípulos viven en la carne, entonces ellos están luchando, y como pastores o como líderes observamos a esas personas con sus luchas, y ya el Señor nos muestra inclusive dónde van a terminar, porque son personas que no pueden doblegar su vida delante del Señor. Porque si un pastor le está diciendo a una persona que el adulterio es un insulto al Dios Todopoderoso, que la mentira, la lascivia, la fornicación, las orgías, la envidia, las borracheras, o sea, todo esto es lo que nos habla de las obras de la carne, y la persona continúa en ese proceso, entonces su corazón se va a endurecer más, y el último no va a dar gracias a Dios por un ministro que le exhorta y que le reprende, sino que se va a sentir enojado contra ese ministro, y seguramente de alguna manera va a buscar cómo venderlo. O sea, es la manera como de vengarse. O sea, cómo me vengo con esta persona que no me quiere dejar ser como yo quiero ser, sino que quiere ubicarme en el sentido bíblico. O sea, es un absurdo, pero hay personas que quieren estar con Dios, pero no quieren hacer lo que Dios les exige. Entonces el Señor les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse unos a otros: Señor, ¿acaso seré yo? Y Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dice la Escritura, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor no haber nacido. O sea, después de haber degustado de la palabra del Señor, después de haber degustado de la presencia del Dios Todopoderoso, ¿cómo hemos de traicionar al Dios Todopoderoso? Y es importante entender esto, porque es que se le traiciona cuando Dios coloca en nuestro camino, en nuestro medio, personas idóneas para que nos puedan orientar y llevar hacia la vida espiritual, y nosotros utilizamos cualquier tipo de justificación para estar en resistencia contra esas personas que Dios nos ha colocado. Por eso cuando un discípulo es un adorador, entiende bien lo que Dios le ha entregado y le da gracias. Uno ha observado inclusive muchas personas que Dios les ha entregado un ministerio, un llamado especial, un talento especial, y como ellos están tan enceguecidos, ellos no saben lo que Dios les ha entregado. Y uno puede observar en su vida ministerial cuántas personas, ¿verdad?, aprecian y aman a Dios con todo el corazón porque son adoradores. Y cuando alguien es adorador, es un buen discípulo. Y cuando es un discípulo, entonces su maestro, su líder, su pastor, su pastora, va a estar tranquila porque sabe que hay una persona que ha entendido el mensaje de Dios para su vida. Pero cuando no es así, entonces se la pasará mes tras mes, año tras año, exhortándole, reprendiéndole. La persona inclusive ya dice que le coloquen aureola y alas porque ya lleva mucho tiempo en la vida espiritual, pero su vida sigue cargada de pecado. O sea, es una persona que está vendiendo al maestro, es una persona que está profanando
el ósculo santo, o sea, la armonía, la unidad dentro de la casa del Señor. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Y es una pregunta que surge. Hay personas que saben que están en el pecado y le preguntan al Señor: ¿qué dicen a ellos los que están? Sí, Señor, ¿será que yo estoy tan mal? ¿Sí? O incluso hay otros que están tan endurecidos en su mente que rechazan y niegan y dicen que no, que están bien, que no tienen ningún tipo de problema, que son cosas que ellos pueden pasar, pero su corazón está lleno de maldad, de corrupción. Y entonces el Señor le dice: tú lo has dicho, contestó el Señor. Mientras comía, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y le dio a los discípulos, diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: bebed todos estos de esta copa, porque esta es mi sangre, con la que se confirma la alianza. La sangre es derramada en favor de muchos para perdón de los pecados. Pero les digo que no volveré a beber de ese producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y aquí entonces tenemos todo el proceso donde ya Judas sale, llama a los fariseos sacerdotes que van a apresar a Jesús, se acerca a Jesús en las horas de la noche, le da un beso en la mejilla, ósculo santo, y así es como capturan a Jesús ya para llevarlo a la muerte. Entonces nos detenemos en este momento, es lo que ya la palabra de Dios menciona desde el Antiguo Testamento, el hecho de que alguien iba a traicionar al Maestro. Aquí hay un desconocimiento seguramente de algunos de ellos, porque si ellos entendían y hacían la referencia de Jesús como el Mesías, también sabían de que había uno que iba a entregarles. Y muchas veces podemos leer mucho de la palabra del Señor, pero a veces hay poco entendimiento. Yo siempre he dicho, cuando hay buena atención, hay buena comprensión. Y mucha gente lee, pero no está atenta. Y por eso hablo de la insistencia de que podamos prestarle mucha atención a lo que Dios ministra a nuestras vidas. Profanación de lo santo. Profanar lo santo, lo sagrado. En ese sentido, Jesús de Nazaret, que es lo más sagrado, lo más santo, la bendición más especial, la bendición celestial, o sea, llega alguien a venderlo, a traicionarlo. Y es la palabra que Dios ministra a nuestras vidas en este momento. O sea, ¿de qué forma nosotros estamos adorando al Señor y glorificando al Señor? ¿O de qué forma lo estamos profanando? Ese ósculo santo que mencionamos, que se define como la armonía, la unidad. O sea, estamos profanando lo sagrado. O sea, Dios quiere tener una comunión tan especial con nosotros y por eso Él nos dice que nos llama a sus hijos. Ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Y luego nos sube el nivel y dice: ya no sois solamente mis amigos, sois mis hijos. Dice, porque de tal manera ama Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún los primeros versos de Juan, cuando dicen que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y Dios le da la oportunidad de que esa persona sea hijo o hija del Dios Santo. O sea, la comunión especial. O sea, recordemos, el ósculo es un beso que significa armonía, hermandad. O sea, estamos en el mismo espíritu, no tiene ninguna otra connotación. Entonces, aquí el sentido es, cuando estamos en un solo espíritu, todos vamos en la misma dirección, entendiendo bien que somos una familia en Cristo Jesús, y que lo santo no se profana, lo santo se cuida con todo el alma, con toda la vida, porque no es solamente una cuestión de unidad, relaciones entre personas espiritualmente, sino que tiene que ver con el propósito de Dios para la humanidad, con el propósito de Dios para su vida y para mi vida. No profanemos el ósculo santo. Seamos agradecidos con el Señor y dejemos que Dios sea ministrando en nuestras vidas en esa salvación tan maravillosa que nos ha entregado. Dios continúe bendiciendo su vida. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán.
cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Yo espero en Jehová. Yo espero en Jehová. Nuevas fuerzas tendré, mis manos levantaré. Nuevas fuerzas tendré, mis manos levantaré. Correré, no me cansaré, caminaré, no me fatigaré, como las águilas, mis manos levantaré, como las águilas, mis manos levantaré. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida y le invitamos a practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo con todas las personas que usted conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios los bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.